sin ningún resultado. ¿Sabes qué? Lo único que pasó fue que en esos 6 meses nada más hice 2 ventas, una en Estados Unidos y una presencial que todavía la fuimos a dejar. Yo creo que Ángeles se acuerda de eso. Fuimos una mañana, fuimos a dejar productos a San Miguel. Todavía no sabía cómo enviar productos a San Miguel, no sabía cómo ahorrarme todo ese tiempo y lo fuimos a dejar allá. ¿Ok? Ahora bien, pero yo escuché un entrenamiento en esa ocasión y ese entrenamiento me hizo pensar nuevamente, bueno, ¿lo vas a hacer que funcione o te vas a rendir? Eso fue lo que pensé. Ese entrenamiento fue cuando una vez vino a Santa Ana Ernesto Rodríguez. Él ya era un pro en ventas en ese momento y cuando yo le escuché dije, bueno, o lo vas a hacer que funcione o te vas a rendir. Cuando yo le escuché en ese entrenamiento, por eso es la importancia de que tú estés en los eventos y en los entrenamientos en los más que puedas, ¿ok? Es decir, no te vas a perder un evento ahora y un evento no. Un evento sí, un evento no. Tienes que estar en todos los eventos porque nunca sabes cuál evento te va a hacer clic. No sabes cuál persona o cuál líder te va a hacer clic con la información que te va a compartir. Y en ese evento yo dije, bueno, o vas a hacer que esto funcione o te vas a rendir. ¿Y sabes qué? Yo siempre he sido una persona que he dicho, voy a hacer esto hasta que me funcione o muero en el intento. ¿Ok? Así que cuando yo escuché ese entrenamiento en esa ocasión, me determiné a seguir haciéndolo hasta que pude hacer en vivo. Y ahora te voy a compartir pantalla, te voy a compartir unas láminas que yo he creado que espero que te puedan funcionar, ¿ok? Pero espero que nada más prestes atención, que abras tu mente. Yo sé que es sencillo, pero que lo lleves a la práctica. No se trata nada más de que estés aquí sentado escuchando, sino que lo lleves a la práctica, ¿ok? Así que te lo voy a compartir ahorita. Ahora bien, vamos a ver aquí, quiero ver si aquí está la opción. Perfecto, aquí está, mira. Vamos a hablar de los entrenamientos de ventas en línea, obviamente por TikTok, ¿verdad? Y en primer lugar, vamos a ver, sí, aquí está. Ahora bien, en primer lugar vamos a hablar del nicho de mercado. ¿Y a qué nos referimos con el nicho de mercado? Tienes que aprender a conocer a tu cliente, ¿sí? No se ve pantalla aún. No se ve pantalla, ok, permítame. Permítame, creo que aquí está el error. Ahora me dicen si se mira. Sí, hoy sí. Ok, perfecto, Gracias. gracias, gracias. Vaya, ok, aquí estamos. Ahora bien, mira, tienes que aprender a conocer el nicho de mercado. Yo sé que muchas personas, como me pasó a mí, sienten como un rechazo a hablar de sexualidad, ¿ok? Entonces, yo hablé de sexualidad. De hecho, tengo un TikTok donde hablo de sexualidad, pero también tengo un TikTok donde hablo de desintoxicación y pérdida de peso. ¿Sabes por qué? Porque la sexualidad siempre ha sido un tema tabú en todas las personas. Y es que aunque a todos nos gusta, sí o no, vamos a ver, ponme en el chat, ¿te gusta sí o no? Aunque a todos nos gusta, pero nos da miedo o nos da pena hablar de eso, ¿sí o no? Pero quiero que sepas algo. Esto es un tema normal, es algo normal que a todas las personas les gusta y a todas las personas les pasa. Pero en primer lugar, tienes que aprender cuál va a ser tu nicho de mercado, de qué vas a hablar. Vas a hablar de desintoxicación o de pérdida de peso y te tienes que, o de sexualidad, y te tienes que enfocar en eso. ¿Por qué? Porque si tú estás queriendo incursionar en un tema, estás queriendo incursionar en otro tema, en X o Y mercado, ¿qué es lo que va a pasar? No te vas a enfocar en uno solo y no vas a desarrollar un solo mercado. Ahora bien, cuando tú ya tienes tu nicho de mercado, por ejemplo, vamos a ver si vas a hablar de sexualidad o vas a hablar de desintoxicación, tienes que aprender a conocer a tu cliente. Por ejemplo, vas a hablar, digamos, de desintoxicación. ¿Cómo se sentiría una persona que tiene su colon sucio? ¿Cómo se sentiría una persona que tiene problemas de digestión?
Y aunque tú no los tengas, tienes que ponerte a investigar. Y yo sé que muchas veces nos han dicho que no es necesario conocer nuestros productos, o a veces nos han dicho que de repente no es necesario volverte un experto en lo que es el área de desintoxicación. Pero tienes que saber algo, en las redes sociales, las personas que más éxito tienen vendiendo productos son las que se muestran como expertos, ¿ok? Entonces tú te tienes que mostrar como un experto. ¿Y cómo te vas a mostrar en base a eso? Te vas La única forma de que tú te muestres como un experto es aprendiendo a conocer a tu cliente. Tienes que saber cómo se sentiría de repente una persona que pasa 2 o 3 días sin ir al baño. ¿Cómo crees tú que se sentiría esa persona cargando toda esa suciedad en el intestino? ¿O cómo se sentiría una persona que de repente no tiene erecciones? ¿O cómo se sentiría una persona que de repente está con su pareja y no puede responderle? Entonces tú tienes que aprender a conocer a tu cliente, porque cuando tú conoces a tu cliente, tú vas a poder darle una solución, ¿ok? Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es cómo vamos a solucionar los problemas de nuestros clientes. Y ahí es donde entran nuestros productos. Cuando tú ya conoces a tu cliente, tú sabes que tu producto va a solucionar el problema que él tiene, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo es que lo vas a hacer? Investigando, y yo te voy a recomendar algo. Investiga cada ingrediente que nuestros productos de sexualidad, de desintoxicación o de pérdida de peso tienen. ¿Y sabes qué? Una de las cosas, cuando yo inicié en Vida Divina, una de las cosas que yo siempre hacía, como al principio no habían videos de que hablaran del té, no había nada. Cuando yo inicié no habían videos. Entonces yo me acuerdo que cada vez que iba a un evento, yo llevaba mi cuaderno y de hecho ahí lo tengo todavía, ya está todo viejito y todo desgastado, pero yo me acuerdo que ese cuaderno yo anotaba todo lo que decían del té, para qué servía, cómo funcionaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender cómo funciona tu producto para saber cómo vas a solucionar un problema de un cliente. ¿Y sabes qué? Las personas que más dinero ganan vendiendo productos son las personas que más problemas le solucionan a su cliente. ¿Ok? Ahora bien, como dice el tercer punto, vuélvete un experto en solucionar los problemas de tu cliente. ¿Cómo vas a solucionarle el problema a una persona que pasa días sin poder ir al baño? ¿Cómo le vas a poder solucionar el problema a una persona que se le infla el colon cada vez que come? ¿Cómo le vas a solucionar el problema a una persona que no tiene deseos de tener relaciones con su pareja? ¿Cómo le vas a solucionar el problema a una persona que de repente no está teniendo una erección? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y para eso es que tú tienes que aprender a conocer también tus productos. ¿Ya sabes cuál va a ser tu nicho de mercado? Ahora bien, yo veo que hay muchas personas vendiendo desintoxicación y veo que hay personas vendiendo sexualidad. Pero tú ves esos videos o ves esos en vivos y te das cuenta que es una persona que no sabe mucho. Y cuando tú ves esos videos, te das cuenta de que no cualquier persona les va a comprar. La única persona tal vez que les va a comprar es una persona que está desesperada, pero no les va a comprar cualquier persona porque se demuestran que no saben de lo que están hablando, están improvisando. Y la idea de que cuando tú haces un video o cuando haces un en vivo es que tú sepas de lo que estás hablando, ¿ok? ¿Y cómo haces eso? Ya vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Ahora bien, tienes que hacer ruido, es decir, tienes que subir contenido todos los días, videos e historias. Y quiero que sepas algo, cuando yo estaba haciendo TikTok, cuando empecé a hacer TikTok, pasé 6 meses, como ya les conté, pasé 6 meses sin tener ningún resultado. Y ¿sabes qué? Mis seguidores llegaron máximo a 400 seguidores. Y antes tú no podías hacer un TikTok Live si no tenías 1000 seguidores, ¿sí? Pero yo todos los días subía videos y subía historias, ¿ok? Ahora bien, aquí hay un punto que quiero que también lo tengas en cuenta. Tienes que hacer TikTok todos los días, ¿ok?
pero mientras haces TikTok, no dejes de hacer Facebook, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque el error que muchos cometen es que se ponen a hacer TikTok y dejan de hacer lo que ya les está funcionando. Tal vez Facebook les está funcionando, pero lo dejan de hacer por querer hacer TikTok. O de repente les funciona la venta presencial y lo dejan de hacer porque quieren hacer TikTok. Pero déjame decirte que está bien que hagas TikTok, pero no descuides lo que ya sabes hacer hasta que no desarrolles bien la habilidad de TikTok o de alguna red social que obviamente explote tus resultados, no dejes de hacer lo que ya te está funcionando, ¿ok? Como siempre les digo a todos mis socios, hagan lo que ya les está funcionando, pero aprendan a hacer otras cosas, como en este caso TikTok, ¿ok? Pero tienes que subir contenido todos los días, ¿sí? La idea de esto, y quiero que sepas algo, la idea de esto es que tú puedas llegar a un punto, porque eso es lo que me ha funcionado a mí, tú puedas llegar a un punto en el que puedas hacer TikTok Live, ¿ok? Yo he escuchado muchas historias y muchos entrenamientos de personas que venden haciendo videos y qué buenísimo, realmente es poderoso, pero te soy honesto, a mí eso no me ha funcionado, ¿ok? Y yo te estoy hablando ahorita de lo que me está funcionando a mí y de lo que me funcionó desde que yo empecé a vender por TikTok, ¿ok? Ahora bien, tienes que persuadir a tus clientes en los videos. ¿Qué es persuadir? Obviamente, una de las primeras cosas cuando tú haces persuasión es hablar de un problema que cualquier persona pueda estar teniendo. Cuando tú te enfocas, cuando tú ya sabes cuál es el nicho de tu mercado, tú persuades a esa persona con un video. Obviamente, el 80, 90% o 70% de las personas no te van a preguntar por el producto, pero el 20, 30 o 10% de las personas te van a preguntar por qué esas personas están teniendo ese problema. Y tú tienes que saber cómo vas a persuadirlos para que ellos te escriban, ¿ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar de los problemas. Empiezas hablando de los problemas. Y una de las cosas que yo hacía era, por ejemplo, uno de los videos que más me funcionó para incrementar mis seguidores es, tú lo puedes ver ahí en mi TikTok, y dice, si tienes estos síntomas, dice el video, preocúpate. Solo con esas palabras tú ya llamas la atención de las personas, ¿ok? Ahora bien, cuando tú empiezas a decir los síntomas de repente de lo que es, digamos, en este caso, la sexualidad, de por qué un hombre no tiene deseo por tener relaciones, de por qué un hombre pierde la capacidad de tener erecciones, tú hablas de esos problemas, pero al final terminas con la solución, ¿ok? Y tú hablas de cómo tus productos van a solucionar, pero no digas el Mars, el Toncadalí, no, di los ingredientes, por eso tienes que investigar los ingredientes que van a solucionar el problema de esa persona, ¿ok? Y al final tú tienes que persuadirlos para que ellos te escriban. Es decir, tú puedes terminar un video diciéndoles, si esto te interesa o si quieres saber cómo adquirir estos suplementos, puedes escribirme. Nada más entra a mi TikTok, entra a mi perfil. Ahí en mi perfil vas a encontrar la opción de enviarme mensajes. Tú me envías un mensaje y yo con gusto te respondo. ¿Ok? Y ya las personas van a tomar un llamado a la acción. Y las personas que realmente están interesadas te van a empezar a escribir. Y es lo que dice aquí, un llamado a la acción. Cuando tú haces eso, un llamado a la acción, las personas te comienzan a comentar, te comienzan a escribir. Obviamente las personas que tienen interés, ¿ok? Pero ahora bien, siempre tienes que mostrar una buena actitud, ¿ok? Porque ¿sabes qué? No puedes pretender que una persona tome acción si tu actitud es una actitud de una persona pesimista, de una persona que está intentando a ver qué sucede, o de una persona que está pensando, voy a probar, tal vez me funciona. No tiene que ser una actitud así, tiene que ser una actitud de una persona realmente ganadora, de una persona que realmente va a tener resultados, de una persona que realmente va a solucionar el problema de sus clientes, ¿ok? Ahora bien,
En cada video, y esto siempre lo recalco, usa el drama, ¿ok? ¿Cómo puedes usar el drama en un video? Con tus expresiones faciales, haciendo caras de tristeza, caras de dolor, caras de solución, caras de asombrado. ¿Por qué? Porque quiero que sepas algo, a la gente le llama e inconscientemente la gente toma acción cuando tú expresas emociones o sentimientos. Y si no, date cuenta cuando tú miras un video de repente o ves una película, de repente hay películas que te hacen reír y de repente hay películas que te hacen llorar o de repente hay películas que te ponen a pensar. ¿Por qué? Porque los actores realmente están viviendo eso. Y cuando tú haces un video, cuando tú hablas de problemas, haces una cara de tristeza, ¿ok? Cuando tú le dices a alguien, pasas 3 semanas y recalcas eso, dices, pasas 2 o 3 días sin poder ir al baño, me imagino el dolor que debes de sentir en tu vientre. Lo recalcas porque el dolor va a hacer que la persona tome acción cuando tú le des la solución, ¿ok? Obviamente la persona que está pasando por ese problema, ¿sí? Entonces dramatiza cada video que hagas, ¿ok? Ahora bien, TikTok Live llega a los 200 seguidores y esto para hacer live, y esto, mira, a mí en mi caso personal me funcionó muchísimo. Como ya les comentaba al principio, yo pasé 6 meses haciendo videos y no me funcionaba la cosa. De repente, TikTok ya tenía 500 seguidores y TikTok puso la opción de que para quienes tenían 200 seguidores podían hacer TikTok Live. Y yo empecé a hacer TikTok Live. Y te soy honesto, yo pasé 2 meses haciendo TikTok Live y realmente no, o sea, no veía que la cosa realmente me quisiera funcionar, pero no me funcionaba porque a veces lo hacía, a veces no, realmente no sabía cómo funcionaba eso. De repente un día, ¡boom!, explotó todo y empecé a vender por TikTok Live. En 15 días vendí más de 70 productos en 15 días. Bien me recuerdo yo, fue un 16 de mayo que el TikTok me explotó en un TikTok Live y vendí 70 productos, un poquito más de 70 productos en 15 días. Pero quiero que veas esto. Nada más fue persistencia, ¿ok? Y tienes que empezar a hacerlo todos los días. Y si no y si de repente pasa una semana y no te está funcionando, no hay problema. Síguelo haciendo. Que va a llegar un momento, como dice Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico, dice Napoleón Hill, cuando tú eres persistente, llega un punto en el que Dios o el universo dice, bueno, esta persona de tanto que insiste, no me queda de otra que darle lo que tanto desea. Y yo siento que Dios eso dijo, bueno, este quiere tanto vender por TikTok que ni modo se lo voy a dar. Así que tienes que tener esa determinación de hacer que las cosas te funcionen sin importar cuánto tiempo te lleve, ¿ok? Y tienes que hacer TikTok Live todos los días. Mira, hay una chica dentro del equipo que está viendo resultados y tiene menos de 3 o 4 meses de hacer TikTok. Yo pasé 6 meses sin poder vender, pero ella tiene menos de 4 meses. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que hacer TikTok todos los días funciona, entonces ella ahora lo hace y ya está vendiendo. Y ya hay otra chica que viene también siguiendo sus pasos y está vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ya sabes que algo te funciona, nada más es cuestión de que lo hagas todos los días y de repente va a empezar a funcionar, te va a empezar a llegarte la gente, pero nada más tienes que ser persistente. ¿Ok? Ahora bien, otra de los puntos claves en esto es que tienes que aprender a cerrar las ventas, ¿ok? Puedes hacer todo bien, pero si no cierras bien las ventas, vas a echar todo a perder. Y aquí es importante de que tú aprendas a cerrar ventas, ¿ok? Y tienes que mostrarte de una forma agresiva, como dice José Luis Pastrana. Tienes que ser agresivo. Una de las personas que más venden son las personas que son agresivas con las ventas. Es decir, no vas a tratar mal al cliente, pero vas a aprovechar cada momento para poder cerrar la venta. ¿Ok? Ahora bien,
una de las cosas o uno de los audios que yo te recomiendo para poder cerrar ventas es el audio de los 12 cierres de Alex Day. Y no me lo estás preguntando, pero en mi caso personal yo me he escuchado ese audio más de 25 veces y periódicamente, cada cierto tiempo, yo me lo vuelvo a escuchar, porque sé que si no me lo escucho, de repente voy a caer en el error de no cerrar bien un cliente y se me van a ir los clientes. Entonces, obviamente tienes que aprender a cerrar bien, ¿ok? Ahora bien, otra de las cosas que es importante, como dice Alex Day en sus cursos de ventas, es que siempre mantén el control de la conversación. ¿Y cómo es que tú sabes cuando mantienes el control de la conversación? Cuando al final de cada frase haces una pregunta. Una de las cosas que yo siempre hago con mis clientes es, yo como dice el tercer punto, yo siempre hago llamadas, ¿ok? Yo el 80%, 90% de las ventas que hago las cierro por llamadas, ¿sí? A excepción de los clientes que hago en El Salvador, mira qué curioso, porque a mis clientes de Estados Unidos yo los cierro por llamadas y a los del Salvador los cierro por texto. A todos los del Salvador los cierro por texto y a todos los de Estados Unidos los cierro por llamada. Y no sé cómo es que empecé a hacer eso, pero así lo hago, ¿ok? Ahora bien, mira, tienes que mantener siempre el control de la conversación, aunque parezca que no. ¿Y cómo es que lo haces? Siempre cerrando cada frase con una pregunta. Yo siempre que le hablo a mis clientes, les pregunto cuál es el problema que tienen, les hago algunas preguntas para saber si de repente hay algún problema, un malestar de salud, etcétera, que se los está provocando. Les doy los beneficios y cuando les doy los beneficios, uso estas palabras, mira. Yo les digo siempre cuando les doy los beneficios de mi producto, les digo, ¿le parece bien estos beneficios? Cuando tú les dices, le parece bien, lo que tú haces es condicionar a su subconsciente para que te diga sí, ¿ok? Cuando tú le dices a alguien, ¿te parece bien? Lo que haces es condicionar a su subconsciente para que te diga sí, ¿ok? Entonces siempre yo les digo a ellos, ¿le parece bien los beneficios de mi producto? Y ellos me dicen, sí, ok, tengo dos opciones y ya les doy las dos opciones. ¿Cuál de las dos le gustaría tomar? El cierre doble alternativa. Y ya ellos me dicen, quiero el A o quiero el B. ¿Ok? Y ahí viene tu parte para poder cerrar la venta. ¿Ok? Ahora bien, el otro punto es la mentalidad y quiero que veas esto, porque una vez yo le escuché a Ernesto decir algo, yo veo que hay mucha gente haciendo TikTok, veo que hay mucha gente que tienen mucha interacción, pero no venden. ¿Por qué? Porque falta lo más principal y es su mentalidad y en esto tiene una gran razón. Una persona puede tener mucha interacción, pero si su mentalidad no es la correcta, no va a tener un gran resultado, ¿ok? Por eso es que tú tienes que tener una mentalidad de éxito. ¿Y cómo desarrollas una mentalidad de éxito? Escuchándote audios, libros todos los días. Y uno de los audios, una de las cosas que es importante que tengas presente es que tienes que tener una armonía con el dinero, ¿ok? Y para eso te voy a recomendar tres audios que en lo personal a mí me han ayudado muchísimo. Uno de ellos es Los secretos de la mente millonaria. Otro es La ciencia de hacerse rico. Y el tercero, y el que más me encanta a mí de estos tres, es Cómo atraer el dinero de Joseph Murphy. Yo periódicamente me estoy escuchando estos audios porque ¿sabes qué? Tu mente siempre va a buscar regresar hacia donde estaba antes. Pero cuando tú escuchas audios periódicamente, tu mentalidad siempre se va a mantener en un estado de abundancia. ¿Ok? ¿Sí? Ahora bien, tienes que tener una mentalidad de éxito y lo haces por medio de audios, libros, etcétera. Ahora bien, tienes que tener también creencia en ti y en lo que haces. Tienes que mostrar seguridad. Cuando tú hablas con alguien acerca de tus productos, tienes que mostrar seguridad de que tus productos y de que tu asesoría va a ser la mejor como para poderle vender.
¿ok? Ahora bien, como tercer punto, también tienes que dar gracias a Dios todos los días y pídele que llegue la gente correcta, es decir, los clientes correctos, los socios correctos, ¿ok? Pero para eso primero te tienes que convertir tú en una persona correcta, en una persona abundante, para que pueda llegar gente así, pero pídele a Dios todos los días eso. Y otro punto bien importante, ten ambición. Y esto es algo que no se puede compartir. Esto es algo que tú tienes que desarrollar, tener ambición de querer más, ¿ok? Y ojo, la ambición no es mala, campeones. Yo sé que muchas veces nos han dicho que tener ambición es mala o que de repente el rico no va a entrar al reino de los cielos o que es más fácil que un camello entre por la aguja de un pajar que un rico, etcétera, etcétera. Pero tienes que saber algo, la ambición no es mala, obviamente si la encaminas por el sendero o por el camino correcto. ¿Ok? La ambición te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a tener un mejor estilo de vida, porque siempre vas a querer ser mejor tú mismo y querer más, pero también es importante que nunca te rindas, porque el mayor problema de las personas es que la mayoría comenzamos algo y no lo terminamos. Siempre nos rendimos a medias. ¿Sí? Y para finalizar, dice Napoleón Hill en su libro, este libro se llama La actitud mental positiva. Dice él, hacer las cosas bien nunca va a ser una pérdida de tiempo. Cuando hagas un video, hazlo de la mejor manera. No importa si lo tienes que hacer 10 veces, no importa si te tienes que poner saco, si te tienes que poner corbata, hazlo de la mejor manera, ¿sí? Esto se lo aprendí a Napoleón Hill y es importante que tú te lo lleves en tu mente esta noche. Hacer las cosas bien nunca va a ser una pérdida de tiempo, ¿ok? Ahora bien, esto es lo que les quería compartir. Yo estoy seguro que es algo sencillo, pero es lo que a mí me está funcionando, ¿ok? Y lo único que tú tienes que hacer es llevarlo a la práctica y estoy seguro que también te va a funcionar así como me ha funcionado a mí, ¿ok? Aprende siempre de las personas que están teniendo resultados. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que Ernesto, etcétera, etcétera, estas personas se están vendiendo y yo no lo puedo hacer? Simplemente había cosas que de repente no estaba haciendo, viendo videos, aprendiendo de los que ya saben, pude aprender y puedo decirte de que gracias a eso ahora puedo vender por TikTok. Y estoy seguro de que si tú lo haces también, estoy seguro de que también vas a explotar todo lo que tú estás haciendo. Pero simplemente es cuestión de que seas perseverante y que hagas las cosas todos los días. ¿Ok? Aquí no hay secreto. Simplemente es ser perseverante. ¿Ok? Así que realmente ha sido un placer haber estado con ustedes. Si de repente tienen alguna pregunta, con gusto la puedo responder. Y muchas gracias, Denis, por el espacio. Excelente, poderosa información. Gracias, Kenny Castro. Se nos llenó la sala, si te fijas, 100 personas por acá. Si hay preguntas, vamos a dar un espacio por ahí, pero primeramente agradecerle a Kenny esa información. Si ha sido de valor para ti, regálanos jueguitos, aplausos por ahí virtuales. Y pues si hay preguntas, las vamos a leer. Vamos a dar espacio para unas 3 a 5 preguntas, Kenny, para las personas que estén por acá. Por ahí nos preguntaban en medio de la presentación a qué nicho te dedicas. Yo dije que a potencia sexual, ¿verdad? Pero también comentaste que tenías un TikTok para desintoxicación y pérdida de peso, ¿verdad? Para los que preguntaban en esa área. Si hay más preguntas, puedes hacerlas en este momento porque la información ha sido muy valiosa. Lo único que hace falta es llevarla a la práctica, ¿verdad? Para tener resultados y ser constante, como dijo Kenny. Las cosas no funcionan en un mes, 2 meses, muchas veces. A veces sí, si tienes la bendición de Dios, pero muchas veces te va a llevar un poco de tiempo. Así que buenísima información. Vamos a ver, no hubo preguntas por el momento. Si tienes preguntas, puedes hacerlas. Por acá tenemos una. Kenny, gracias, dice. Mi nicho es pérdida de peso. Mi pregunta es sobre lives.
¿cómo logras la interacción con las personas en sí? ¿De qué tema hablas? ¿Hablas lo mismo todos los live? O, perdón, ¿hablas lo mismo todo el live? Excelente, excelente pregunta. Ahora bien, cuando uno habla de pérdida de peso, eh, es importante saber cómo va a funcionar tu producto y cómo vas a promoverlo en las redes sociales, ¿verdad? Yo no vendo en live, o sea, en vivos, yo no vendo pérdida de peso, pero he visto algunas personas que sí venden muchísimo pérdida de peso en los en vivos. Y una de las cosas que yo he visto es que esas personas saben cuánto debe de pesar una persona cuando tiene X o Y estatura, ¿sí? Tienes que investigar todo eso. Tienes que investigar todo lo que está relacionado a tu nicho, ¿ok? Porque una vez, por ejemplo, yo le preguntaba a una persona que quería vender desintoxicación y le dije, ok, usted quiere vender desintoxicación, me parece muy bien, le dije, y cuénteme, ¿para qué sirven las enzimas digestivas? Y cuando le pregunté eso, no me supo responder y me dijo, ¿qué es eso? Me dijo, no sabía qué eran las enzimas digestivas. Entonces tú tienes que volverte un experto en lo que vas a hablar en TikTok, ¿ok? Porque quiero que sepas algo. Puedes verte como un vendedor más o como un experto. ¿A quién crees tú que le van a comprar las personas en un en vivo? ¿A una persona que se muestra como un vendedor más o a una persona que se muestra como un experto? Yo lo que he visto es que a los que se muestran como expertos son a quienes le compran, ¿sí? Y son los que están vendiendo más. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Si no, mira a este señor, a Baltasar, ¿sí? Este señor, puya, vende muchísimo, pero tú ves sus videos y se muestra como un experto. ¿Y cómo se demuestra? La forma en la que habla, lo que habla y cómo se viste. Todo eso va enfocado en un video. Te tienes que vestir bien, o sea, te tienes que ver bien porque, ojo, cuando tú haces un video, ¿qué es lo que haces ahí? Lo visual, tú atrapas a la gente con lo visual, ¿ok? En un video tú atraes la atención de las personas de forma visual. Primero ellos te ven y después te escuchan, ¿ok? Pero si tú no te muestras como un experto, ni siquiera te van a escuchar. Entonces tienes que saber para qué funciona. Quiero hacerte una pregunta, a ti que me preguntaste de la pérdida de peso. ¿Para qué sirve la garnicina camboya? Uno de los ingredientes que trae nuestros suplementos de pérdida de peso. Si no lo sabes, investiga. Yo investigué todos esos ingredientes de los suplementos de la pérdida de peso. ¿Para qué funcionaban? Investiga todo eso para que sepas de qué vas a hablar. ¿Ok? Buenísimo, gracias por esa tremenda respuesta. Tenemos otra por acá. ¿Tienes cierta hora para publicar? Me imagino que los videos específicos. Buena pregunta. Excelente, excelente, Denis. Bueno, en primer lugar, los videos yo los publicaba a cualquier hora. Les soy honesto, yo no tenía una hora. Lo que sí me di cuenta era que cuando subía uno o dos videos tenían más aceptación que cuando subía tres o cinco. Sí, eso es lo que yo me di cuenta en mi caso personal. Cuando ya podía hacer live, yo lo empecé a hacer live, empecé a hacer en vivo, pero de lo contrario, yo veía más aceptación cuando subía uno o dos videos, ¿sí? Pero no tenía hora. Ahora bien, yo lo que sí le recomendaría a esa persona es que suba uno en la mañana y uno en la tarde o noche para que vea ahí cómo le funciona, ¿ok? Pero realmente yo no tenía hora. Igual para hacer en vivo, yo no tengo hora, a veces los hago en la mañana, a veces al mediodía, a veces en la tarde, a veces en la noche, a veces a la medianoche, ¿sí? No tenía hora. A veces he llegado a la una y media de la mañana haciendo en vivos, los termino un día, no me están preguntando, pero un día terminé un en vivo a la una y media de la mañana, a las 2 de la mañana ya tenía 9 productos cerrados. Entonces, no hay horas realmente, ¿ok? Otro nivel, felicidades. Otra pregunta por acá. ¿Eres de los que cierra ventas dentro de los live o llevas a las personas a tu WhatsApp? Excelente, excelente pregunta. Yo nunca cierro una venta en un live. Yo nunca doy precio ni muestro el producto en un live.
Yo siempre les hablo de los suplementos, no les digo ni el nombre de la cápsula, yo les digo el nombre de los suplementos que trae. Por eso hay que investigar cada suplemento que trae nuestro producto, ¿ok? Yo les hablo del Tonkat Ali, del Tribulus, de la maca, del ginseng, el zinc y el L-arginina. De eso les hablo. Y les digo que tengo unas cápsulas y una bebida que ya traen todos esos suplementos. Y cuando me dicen qué precio tiene, yo les digo, excelente pregunta. Yo quiero conocer cuál es el problema que tienes y en base a eso darte una solución. Por aquí no te puedo dar una solución porque no sé cuál es el problema que tienes. Entra a mi perfil. Debajo de mi perfil vas a encontrar un enlace que te dirige a mi WhatsApp. Escríbeme y yo con gusto al finalizar te respondo. Y así es como las personas me escriben. Pero yo les digo que les voy a ayudar. Tienes que mostrarte seguro, ¿ok? De que tú les vas a ayudar si ellos te escriben y entonces ellos con confianza te escriben, ¿ok? Porque tú te estás mostrando como un experto. Excelente, gracias Kenny. Vamos a dar espacio para dos o tres preguntas más. Dice, ¿cuántos videos recomienda subir por día? Bueno, yo les recomendaría dos diarios, uno en la mañana y uno en la noche, ¿ok? Es que lo que sucede es esto, chicos. Eh, a mí los videos, en mi caso personal, a mí, ¿verdad? A mí los videos no me han dado no me han dado ventas, por así decirlo, ¿ok? A mí lo que me funciona son hacer en vivos, ¿sí? Hacer en vivos es lo que me funciona. Entonces, por eso siempre recomiendo, llega a los 200 seguidores y cuando ya puedas hacer en vivo, haz en vivos todos los días. ¿Ok? Buenísimo, por acá tenemos otra pregunta, creo que viene siendo lo mismo, de que cierra a las personas por WhatsApp, no por TikTok. Bueno, acá tenemos otra, cuando inicias a tener interacción y caen solicitudes de mensaje, ¿les explicas ahí en TikTok o los mueves a WhatsApp? Me imagino que en los mensajes dentro de TikTok. ¿Cómo lo haces? Aún Excelente, no tengo mi link, dice. Aún no excelente. tiene. Eh, Eso es normal, eso es normal, ¿ok? Que de repente uno tiene el link ahí para que le escriban a WhatsApp y le escriben directamente a TikTok. Pero no hay problema, es normal, hay que escribirles. Yo lo que hago es esto, miren, y quizás me voy a mostrar muy egoísta, quizás, pero yo así soy, ¿verdad? Es decir, yo a las a las personas que me escriben a TikTok, yo les digo, dame tu número para poderte dar toda la información en WhatsApp. Cuando ya me dan el número y veo que no son de El Salvador y no son de Estados Unidos, no les escribo, porque en mi caso personal he intentado enviarles a personas a México, a España y otros países y no me ha funcionado. Entonces ya no me enfoco en ello, ya no pierdo el tiempo escribiéndole a personas que no me escriben de Estados Unidos y de El Salvador. ¿Ok? Pero siempre les pido el número, siempre les digo, bríndame tu número de teléfono y en base a eso yo sé de qué país me pueden estar escribiendo. ¿Ok? Poderoso, buenísimas técnicas. Vamos a dar dos preguntas más, las últimas que están por acá ya. Eh, ¿Pones tu número en alguna forma en la pantalla cuando estás haciendo el live, dice? ¿O solo que lo busquen en tu perfil? No, no pongo mi número. Yo los hago que me escriban, que entren a mi perfil, porque normalmente cuando entran a mi perfil casi siempre me terminan siguiendo, ¿verdad? Y eso me ayuda a crecer mi perfil de TikTok. Yo siempre les digo que me escriban. Nunca les digo, nunca pongo mi número de teléfono. A mí, yo no hago eso, ¿sí? Yo no hago eso. Ok, buenísimo. Dos más. Bueno, ya las últimas ya. Ok, dice, ¿cuántos live hace al día? Está fácil. Yo empecé haciendo de 2 a 3 live diarios, pero actualmente solo hago uno al día, ¿sí? Ok, perfecto. Acá dice, ¿cómo haces que tus videos se vean en El Salvador y en Estados Unidos, en los países que te estás enfocando? Vaya, una de las cosas que yo le aprendí a Ernesto es que para que TikTok es bien poderoso en ese aspecto, porque cuando tú empiezas a ver contenido de X o Y país, te comienza a mostrar solo contenido de ese país o de esa región. Entonces, cuando yo lo que empecé a hacer
es que comencé a ver solo videos de Estados Unidos. Empecé a seguir gente que hacía videos de tal vez comiendo en un video, personas que vendían comida, videos de paisajes de Estados Unidos, de carreteras y así. Y cuando me salía un video de Latinoamérica, tú le detectas cuando es un video de Latinoamérica y solo los pasaba, ya ni los veía. Y así, y así. Y entonces TikTok empieza a mostrarte solo contenido de Estados Unidos y de repente tu contenido lo manda solo para Estados Unidos. Porque me pasó algo. Hubo un tiempo en el que solo gente de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia me escribían, pero porque yo solo estaba viendo contenido de esa región, de Venezuela, de Colombia. Entonces lo cambié, empecé a ver contenido de otros países, de Estados Unidos, perdón, y así fue como me cambió el algoritmo. Ujú. Buenísimo, última pregunta por acá. Si aún no tiene su link de WhatsApp, das, cómo le das el número? Solo directamente les pides el de ellos, ¿verdad? Para responder eso. Cuando yo no tenía el link de WhatsApp, yo les decía que me escribieran directamente a TikTok y ya en TikTok les pedía el número. Así hacía. Ujú. No, nunca puse mi número ni les daba mi número. Siempre les decía que me escribieran en privado para poderles, ojo, y ahí es donde viene la parte de la persuasión. Yo les recomendaría en YouTube, miren, hay mucha información, hay audiolibros de cómo persuadir. Y en YouTube vas a encontrar audiolibros de persuasión. Y entonces una de las cosas que yo aprendí es que tienes que persuadir a tu cliente para que haga algo, pero tienes que mostrarte seguro, ¿verdad? Y entonces yo lo que siempre hacía era, ok, esto es una parte de la persuasión, ¿verdad? Yo les decía, ok, Juan, con gusto te ayudo a solucionar tu problema. Escríbeme directamente a TikTok y yo al finalizar te voy a responder porque quiero saber qué es lo que te está pasando y en base a eso yo te voy a ayudar a solucionar ese problema. Y ya ellos me escribían. Y cuando me escribían ya les pedí el número. Y ahí ya les escribía por WhatsApp. Siempre me quedo con el contacto de ellos. Ujú. Excelente, buenísimo. Por acá tenemos un comentario de Sam. Si pudiera darle 3 consejos al Kenny de hace un tiempo, a aquel que estaba estancado y que pueda servir también a quienes están viviendo una etapa de estancamiento, ¿cuáles serían esos 3? Bueno, en primer lugar, le dijera, no te rindas, ¿verdad? Porque yo me rendí. Sí, pasé 6 meses y no veía nada de resultados haciendo TikTok. Le diría, no te rindas, ¿verdad? No te rindas, continúa. El otro consejo que le daría es, eh, sigue creyendo en ti, porque llegó un momento en el que yo no creía en mí. O sea, yo llegué a pensar de que yo no era bueno para TikTok, ¿sí? Llegué a pensar de que no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Que a lo mejor no tenía talento para eso, o no tenía la cualidad para poder hacer videos. Y lo tercero es, quítate la pena, ¿verdad? Porque en mi caso personal, les voy a ser honesto, a mí me daba pena hacer videos. Al principio, chicos, a mí me daba terror escuchar mi voz cuando hacía un video. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo hago un video y lo reviso y a mí me daba miedo escuchar mi voz. Cuando yo estaba escuchando mi voz decía, puya, ¿cómo es que hablas así? ¿Va? ¿Sí? Pero eso es lo que le diría, quítate el miedo, ¿sí? Y una de las cosas que he aprendido es que Dios no se queda con el resultado de nadie, ¿verdad? Dios siempre te da todo lo que tú quieres. Como dice el dicho, ¿verdad? Pídele a Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti, ¿verdad? Sí. Y apoya y apégate a tus mentores. Eso es algo que yo lo estaba ignorando muchísimo, pero realmente he aprendido a aprender y a escuchar a quienes ya tienen el resultado que yo quiero. Y eso de bajar tu ego te va a ayudar a crecer más de lo que te imaginas. En mi caso personal me ha ayudado muchísimo y eso es lo que le diría, ¿verdad? Baja tu ego, sé humilde y aprende, ¿verdad? Sí. Excelente, Kenny, de todo corazón. Gracias por este tremendo entrenamiento que nos has compartido.
Nada más aprovechando acá, ¿verdad? El tiempo que tenemos nuestro doble diamante Sam, quisiera que nos ayude cerrando con algunas palabras, ¿verdad? Y pues agradecerte en nombre de toda la organización y de todas las personas que se conectaron. Estuvimos 100 personas topada la sala. Y pues gracias, Kenny, por este tiempo y valor que has aportado a todos. Y así que le vamos a dejar un espacio a nuestro doble Primero que diamante que nada, está primero que apoyando. nada, felicidades, primero que nada, felicidades, Continúa, Kenny, el otro felicidades por este espacio, esta información de valor que has dado, se llenó la sala. También felicidades a Denis por la iniciativa de hacer este entrenamiento. Y unas palabras, ¿quieres que te dé unas palabras? Ok, aquí te voy a dejar las palabras que te tengo para este día. ¿verdad? Porque yo me rendí. Sí, pasé 6 meses y no veía, porque yo me rendí. No te rindas, ¿verdad? Porque yo me rendí. Sí, pasé 6 meses y no veía nada de resultados haciendo TikTok. Le diría, no te rindas, ¿verdad? No te rindas, continúa. El otro consejo que le daría es, sigue creyendo en ti, porque llegó un momento en el que yo no creía en mí. O sea, yo llegué a pensar de que yo no era bueno para TikTok, ¿sí? Llegué a pensar de que no lo iba a poder hacer, ¿verdad? Que a lo mejor no tenía talento para eso, no tenía la cualidad para poder hacer videos. Y lo tercero es, quítate la pena, ¿verdad? Porque en mi caso personal, les voy a ser honesto, a mí me daba pena hacer videos. Al principio, chicos, a mí me daba terror escuchar mi voz cuando hacía un video. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo hago un video y lo reviso y a mí me daba miedo escuchar mi voz. Cuando yo estaba escuchando mi voz decía, oye, ¿cómo es que hablas así? ¿Sí? Pero eso es lo que le diría, quítate el miedo, ¿sí? Y una de las cosas que he aprendido es que Dios no se queda con el resultado de nadie, ¿verdad? Dios siempre te da todo lo que tú quieres. Como dice el dicho, ¿verdad? Pídele a Dios como si todo dependiera de Él, pero trabaja como si todo dependiera de ti, ¿verdad? Sí, y apoya y apégate a tus mentores. Eso es algo que yo lo estaba ignorando muchísimo, pero realmente he aprendido a aprender y a escuchar a quienes ya tienen el resultado que yo quiero. Y eso de bajar tu ego te va a ayudar a crecer más de lo que te imaginas. En mi caso personal me ha ayudado muchísimo. Y eso es lo que le diría, ¿verdad? Baja tu ego, sé humilde y aprende, ¿verdad? Sí. Creo que ahí está la sabiduría para que todos hagan diamantes aquí en la sala. Ya no lo dijo Kenny, ¿verdad? Cree en ti, quítate el miedo, cree en ti, ¿no? Cree en ti, quítate la pena, quítate el miedo, apégate a tus mentores. Y te voy a dar uno más, te voy a dar uno más. Conéctate todos los días, pero no te conectes para que te aparezca tu nombre. Conéctate para que la gente te vea conectado. Aprovecha el estar con 100, 150, 200 personas con tu cámara abierta y muéstrate y suele tus historias. De nada sirve que tú estés capacitándote, de nada sirve que tú estés trabajando si tú no te estás mostrando al mundo que lo estás haciendo. Cuando tú te muestras que estás trabajando, te vuelves tú buscable, te vuelves tú alguien que la gente pudiera escoger para inscribirse contigo. Hay millones de personas allá afuera buscando una oportunidad, millones de personas allá afuera buscándote una oportunidad, pero pregúntate, ¿por qué ellos van a quererse inscribir contigo? Soy yo una persona con la que yo mismo me inscribiría yo, me firmaría yo con mí mismo, me patrocinaría yo conmigo mismo. La mayoría de personas que no están inscribiendo socios, que están ahí, que sí quizás están vendiendo, pero no están reclutando, no están creciendo una organización. Si se hacen esta pregunta, muchos dirían, no, yo no me inscribiría conmigo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Conviértete en esa versión de ti con el que sí te inscribirías. ¿Sí? Pero acuérdate que Kenny
No comenzó como lo ves tú ahorita. Tomó una decisión y con práctica, 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 todos los días, todos los días, todos los días, llegó a ser ahora la persona que hemos escuchado. Pero no comenzó así. Yo me acuerdo del Kenny de hace algunos años, ¿verdad? No era como es hoy. Entonces, yo también quiero que veas que ese diamante dentro de ti, ese líder dentro de ti, ese top ventas dentro de ti, ese top reclutador dentro de ti, ahí está. Pero debes dejar que salga. Es imposible que llegues a donde quieres llegar actuando como la persona que ya eres. Para llegar a un lugar diferente, tienes que transformarte en esa mejor versión. Ese sería lo que les quisiera decir. Feliz noche y gracias ahí por el espacio. Felicidades, que muy orgulloso de ti. Excelente, gracias Sam, gracias Kenny por tremendo aporte. Esta llamada entonces ha finalizado y pues como te dice Sam, no te pierdas ningún entrenamiento del sistema y que tus mentores te pasen el link, ¿ok? Así que feliz noche, gracias Kenny de todo corazón, de parte de los 100 o más que estuvimos acá. Feliz noche a todos y nos vemos en la próxima zona.